Hola, ¿cómo les va a todos? Volvió Cita con la Historia acá en Radio Cultura. Estuvimos un poco alejados, algunas semanas reorganizando el equipo. Así es. Retomando el impulso, pero volvimos. Volvimos acá a nuestro querido programa Cita con la Historia. Aldo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y volvimos en una semana intensa. Intensa, sí, muy intensa. Y siempre volvemos con temas de la historia argentina patrióticos, ¿no? Sí, Esta semana especialmente. El viernes 17 de agosto, un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad, como se dice, del fallecimiento de General San Martín. Así que yo voy a hacer una pequeña editorial. Vamos a ver cómo nos sale. Tenemos algunas ideas. Esta semana, el día viernes, como dije, se recuerda un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, el 17 de agosto. Obviamente el personaje más respetado, histórico, más respetado de nuestro pueblo. Es un mérito bastante importante para este país, que es muy solícito en crear ídolos, figuras importantes que lo son para la mitad del país que los ama y la otra mitad que lo odia, ¿no? O lo detesta a ese personaje. Son personajes históricos, políticos, culturales, artísticos, más en nuestra época deportivos, que dividen con mayor o menor intensidad al país. San Martín es casi una única personalidad, yo diría, seguido de cerca por Belgrano, que tiene una unanimidad en la adhesión muy clara, muy contundente. Quizás pueda haber algún exquisito que quiere hilar fino en la historia o en esta época de escepticismo, hasta con el pasado y la trayectoria del país y los hombres y mujeres del pasado. Hay gente que ya no cree ni en San Martín. A veces se dice, vos no creés ni en San Martín ni en Belgrano. Pero en términos generales, San Martín es una personalidad con un respeto, con un respaldo y con un cariño. Pasan las generaciones y esto es así, ¿no? Uno se ve tentado siempre a caer en lugares comunes de su vida, los lugares comunes de la historia escolar, que son reales, que han existido, pero uno habla de Yapeyú, habla del niño que vivió en lo que habían sido hacía poco tiempo las misiones jesuíticas, que los padres se vuelven, que en España, pelea para España de manera muy valiente, que se destaca en Bailén. Después otro lugar común para San Martín siempre es el llamado del terruño, el llamado de el país o la tierra donde había nacido, y luego pasamos ya al San Martín de los granaderos, del combate de San Lorenzo, al San Martín de Mendoza, el que cruza los Andes, el que libera a Chile y a Perú. Y después pasamos ya al San Martín del renunciamiento, al San Martín en Europa, el abuelo abnegado y bueno y cariñoso con sus nietas, y el fallecimiento y la apoteosis de San Martín. Obviamente que ese San Martín escolar ha sido luego, obviamente, problematizado, analizado, de una manera distinta de acuerdo a las distintas tendencias historiográficas, cada una de esas tendencias historiográficas obviamente con algún anclaje en los distintos tiempos y épocas políticas del país, que obviamente lo hacen no demasiado contradictorio, pero cuando uno analiza la historia argentina, sí, es un San Martín con contradicciones, ¿no? Es el San Martín federal crítico al unitarismo, que apoyó a Rosas,
en los momentos de la invasión en los ríos de la Argentina, en el río Paraná, por una escuadra anglo-francesa, la Argentina de Rosas de la Vuelta de Obligado, y San Martín lo apoya. El San Martín despojado de vanidades personales, que primero tibiamente, pero ya algunos historiadores lo contrastan cada vez más con la personalidad de Bolívar, no por una cuestión de chauvinismo argentino, sino porque está demostrado históricamente que eran dos personalidades completamente distintas. Hablamos de un Bolívar un poco más vanidoso, más pendiente de su persona, ¿no? Pero también el San Martín bastante amante del orden, ¿no? Como para ir alejándose de un liberalismo que siempre trae su hijo bastardo no reconocido, ese liberalismo que son los reclamos sociales, las ideas más avanzadas que no se quedan en el liberalismo clásico. Y San Martín ahí un poco como que se queda, es el San Martín que para América y sobre todo para Perú planteaba una monarquía temperada, ¿no? Frente al Bolívar, que más vanidoso, con todos esos defectos, pero era claramente republicano, ¿no? Un San Martín que incluso, entrados los años, ya para esa época estaría cerca de lo que no es ahora la vejez, pero en esa época sí a la vejez, que se pone más conservador. Uno ve cómo se va corriendo San Martín, corrido a su vez por todas las revoluciones en ciernes que había en Europa. Se va de Bruselas porque en Bruselas había un lío bárbaro, después va a vivir un departamento a París y después se va a las afueras de París, a Granbourg, porque cada vez había más inestabilidad, hasta que se termina yendo a Boulogne-sur-Mer, quizás pensando en que si se armaba un lío bárbaro se iba del país, a la tan admirada por él, por ese orden de una democracia constitucional, racional, sobre todo en esa época, que era Inglaterra. Pero yo creo que San Martín es una personalidad más potente de lo que nosotros pensamos. Interesantísima, con muchos pliegues de su carácter y de su trayectoria, ¿no? Que todavía no han sido abordados o descubiertos. O porque no se ha investigado, o porque siempre está el tabú de decir algo contrario a la historia oficial. Todavía no sabemos todo de San Martín. El San Martín que conocemos no es su última versión. Se seguirá transformando al compás de las distintas épocas y de las distintas generaciones, ¿sí? Como ya ha sucedido antes, como sucedió en el pasado. No es lo mismo el San Martín de antes de la repatriación de sus restos. La oligarquía y la generación del 80 y los conservadores liberales no lo querían a San Martín. San Martín los rinde prácticamente desde su tumba, porque no encuentran a un padre de la patria que tenga toda la perfección en las características que tenía que tener un prócer superlativo, superior a todos los demás. No es el mismo San Martín antes del acceso del peronismo al poder que después. Hay una transformación de la mirada de San Martín. No es el mismo San Martín en la era democrática actual, con nuevas camadas de historiadores y de historiadoras más audaces, ¿no? Abiertos, con miradas nuevas que hipotetizan y problematizan decisiones de San Martín, aspectos de su pensamiento, tramos de la historia que no tienen una respuesta en esa historia de leyenda del santo de la espada, ¿no? De Rojas, o de la historia de Mitre. En efecto, pienso que San Martín nos atraerá cada vez más y nos fascinará cada vez más cuando caiga el velo de lo superfluo de la historia oficial. Aparecerá una historia más atrapante, más humana y por supuesto mucho más interesante y mucho más rica de San Martín. San Martín todavía tiene, y su historia tiene mucho para decirnos, muchas respuestas que no son suficientes hoy, muchas razones que quizás no hayan sido tenidas en cuenta hasta ahora. Por eso es atrapante el futuro de la historia de San Martín.
En un país que odia y ama por mitades, como dije al principio, la única persona querida unánimemente debería ser más estudiada, para saber el porqué de la vigencia del llamado padre de la patria. Porque en un país en donde, vuelvo a insistir, se divide tanto, se polariza tanto, habría que estudiar qué es lo que se le ve de atractivo a una persona que reúne las características de la unanimidad. Una bella historia de Mitre es insuficiente ya a más de un siglo y medio de esa historia. El padre de la patria, una figura muy particular, estoica, magnética, atrapante, enigmática, ilustrada, un hombre, como dice algún historiador contemporáneo, un ilustrado, un renacentista, medido, audaz, metódico. Le alcanzaron 5 años de su vida adulta, de una larga vida para la época, 72 años, de residencia y de vivir de manera continua y permanente en la Argentina. 5 años. Después hizo idas y venidas, después de cada triunfo, pasó antes de irse para que Rivadavia le dé el pasaporte para volverse, pero 5 años viviendo en la Argentina para rendir a sus detractores y que el país lo convierta en su principal prócer. Las razones demoledoras. Nunca guerreó contra americanos. No intervino en las guerras civiles. Su único objetivo fue liberar pueblos. Fue un militar exitoso. No fue un cobarde. No fue un corrupto. No ejerció ningún tipo de autoritarismo ni de provechos personales cuando le tocó gobernar. Cuando gobernó esa provincia, la provincia de Mendoza, lo hizo de manera eficaz. Cuando vio que el país iba a estallar en pedazos en una guerra civil, se fue. Para siempre. Intentó una vuelta, ni llegó a desembarcar en Buenos Aires, se fue para siempre. Todo eso le alcanzó para ser reconocido e indiscutido. Claro, todo eso es muchísimo, muchísimo. Vuelvo a insistir, las razones son demoledoras. Tan ajeno y tan lejano, tan determinante y tan respetado. Dejemos el frío bronce de sus estatuas para algún que otro acto oficial o escolar y estudiemos más a San Martín. Conozcamos más la historia del niño muchacho soldado español. Conozcamos al joven curioso, ilustrado, ya lector de joven, impactado por las ideas de la Revolución Francesa. Conozcamos al adulto en crisis, en Cádiz, buscando su identidad, al militar americano, al gran organizador de hazañas, al político y gobernante íntegro y eficaz. Conozcamos su silencio en Europa y su ocaso vital. Recordemos cada vez mejor a San Martín, a este andaluz nacido en Yapeyú, que encontró su nacionalidad cuando encontró lo que debía ser en la vida y cuando se dio cuenta que era eso o no sería nada. En 2 días, 17 de agosto, San Martín, siempre en nuestros corazones. Vamos a un corte y a la música. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me hago humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo.
Bien, volvimos con una pequeña corrección que me apuntaba Aldo recién. El 17 es domingo y me confundió el tema del feriado, que uno nunca sabe si lo corren o no lo corren. Es un feriado que no se puede correr, pero como vi que el viernes era feriado, que es un puente turístico, pensé que el 17 era el viernes y es el domingo. Ahora terminamos con la parte de San Martín y después continúa Aldo con un montón de información que tiene, con un aspecto de San Martín. San Martín, el territorio y sus viajes. San Martín, el viajero. Decíamos recién que era es un personaje muy, muy potente y que con el paso del tiempo uno va descubriendo nuevas facetas de San Martín. San Martín fue un hombre global de la época, que puso la geografía a disposición de sus ideales, en un momento en donde la geografía era complicada. Viajar a otro continente era una aventura de 3 meses, viajar dentro de Europa también demandaba un tiempo. Él, sin embargo, se encargó, por paradojas de la vida, más allá de su propia decisión, sobre todo, por ejemplo, cómo nace y dónde nace, pero también por decisiones de él. Sus ideales vencían a la geografía. A ver, veamos lo paradojal de esa relación con la geografía y los territorios y sus viajes. San Martín nace de padres españoles, de ancestros españoles, a 12.000 y pico de kilómetros de distancia, en un lugar recóndito en esa época, llamado Yapeyú, del Virreinato del Río de la Plata, que ya de por sí era una posesión colonial española recóndita también, geográficamente, por lo menos en América, como lo era, ¿no? El Virreinato del Río de la Plata. Vuelve con sus padres a España, ¿sí? Vive unos meses en Madrid, después vive en Málaga, donde pasa la mayor parte del tiempo de su formación. Ahí tenía la sede del regimiento de Murcia, en donde él va a terminar va a formar parte de ese ejército, y después, como dijimos antes, va a estar algún tiempo en Cádiz. Pero luego decide volver al país de su nacimiento y dejar, después de 28 años, el país de sus padres, ya ahora por decisión propia. Vivió 30 años en España. Atención, imaginemos la época, no siendo un clérigo, no siendo un comerciante, no siendo un abogado, un médico, sino siendo un militar de ese país. Para la época, el formar parte de un ejército en un país determinado, sobre todo bastante organizados como eran los países europeos, no porque iba a ser menos patriota o menos sentirse español un clérigo o un abogado o un médico, pero un militar. Él decide dejar todo eso, atravesar el océano, no para ir a Yapeyú, sino porque tenía una idea en la cabeza. Que yo sepa y que lo sepa la historia, jamás pisó Yapeyú, o sea, no extrañaba su terruño o el lugar donde jugó de pequeño. Y al final del ciclo en América, después de conseguir y aproximarse bastante a sus objetivos, con la frustración de no poder terminarlo, incluso ofreciéndole a Bolívar terminarlo juntos, él decide volver a Europa. Primero a Inglaterra, después a Bruselas, Bélgica, y después a Francia, y culminar su nacionalidad americana,
que se asienta ahí, y dentro de la nacionalidad general americana, sentirse argentino cuando está próxima a empezar la vitalidad de la estatidad argentina. Estamos hablando de que muere en 1850 y la Constitución se sanciona en 1853 y empieza el trabajoso camino de la construcción del Estado argentino. Pero fíjense ustedes qué paradoja. Viviendo en Francia, entrado ya en edad, él le manda toda la solidaridad a Rosas e incluso le dice: tengo mis achaques y mi edad, pero si la patria me necesita, llámeme usted que yo iré pronto. Obviamente Rosas se da cuenta que le está hablando en esa época una persona que ya tiene una edad no como para andar guerreando, y obviamente le agradece y le dice que no, pero lo hace viviendo en Francia. Fíjense, por eso cómo se burla él de la geografía. Nació en Yapeyú, vivió 3 años en Yapeyú y 2 años y pico en Buenos Aires, ¿no? Es algo que a veces se le pasa a la gente. Piensa que fue directamente de Yapeyú, Buenos Aires y se fue. No, vivió 2 años y pico en Buenos Aires. Luego vive, como decíamos, en Madrid, en Málaga, en Cádiz. Ciudad de formación, Málaga. Cádiz va a ser la ciudad de las grandes decisiones. Pero San Martín va a guerrear en toda España. Y algo que no conoce mucha gente, va a guerrear en África, en lo que es hoy Algeria y Marruecos. Va a pelear en 4 batallas. En una va a ser premiado y ascendido a un rango militar, no recuerdo si era sargento probablemente, teniendo 13 años. Obviamente que a los 13 años de esa época era lo que era hoy tener 18, vamos a decirlo más o menos así, la vida era más corta. Se destacó en Orán, que era la actual Argelia. Guerreó en muchos lugares de España, estuvo en la frontera de Francia peleando y estuvo peleando también en Portugal. Luego vivió en Buenos Aires, vivió en Mendoza, vivió en Santiago, vivió en Lima, conoció Guayaquil, donde abandona la gran epopeya americana. Se va a Europa, la deja a su hija en un internado, vuelve al tiempo a la Argentina, no llega a bajar a Buenos Aires y se va a vivir 2 meses a Montevideo, a ver qué pasaba con Buenos Aires y la región. Definitivamente se convence de que tiene que volver a Europa. Allí se instala en Bruselas, va a disfrutar mucho en Bruselas. Nada más que lo van a sorprender hechos de violencia política, que él no quiere saber nada y se va. Pero en Bruselas es muy respetado. Le ofrecen ser general de uno de los sectores en pugna en Bélgica. Él, por supuesto, se niega. Luego vive en París, mucho ruido para él. Primero en un departamento y luego va a vivir una casa que en realidad es la casa más importante para él, la de Grambourg. Grambourg ya no existe más. Tiene otro nombre, está en las afueras de París. Está a 27 kilómetros. En ese momento era como vivir en las afueras de París, en un lugar en donde vivía uno de sus amigos que en ese momento lo salvó económicamente, lo ayudó, porque San Martín estaba muy justo en Europa, Alejandro Aguado. Alejandro Aguado le compra esa casa en Grambourg, porque Alejandro Aguado también tenía una casa en Petitbourg, ¿no? Estaba Grambourg y Petitbourg, y vivían muy cerca. Fueron años muy lindos para San Martín, esos 14 años. Se recompuso de su salud, vio como su hija se casaba, tenía sus nietas. Fueron 14 años muy apacibles. En Boulogne-sur-Mer va para vivir ya muy, muy anciano, los últimos 2 años de su vida, ya con problemas de visión, casi ciego. Pero fíjense en todos los lugares en los que estuvo. También conoció otros países. Inglaterra, vivió en Londres,
Cuando vuelve hace un viaje muy misterioso, por eso digo que es un personaje enigmático. Atraviesa en una diligencia toda la isla británica y llega a la punta de Escocia, un pueblo que todavía hoy existe, Banff, en el norte de Escocia, bien al norte, da al mar esa ciudad que todavía hoy existe, en donde va a ver a su gran amigo, otro gran amigo masón, que se dice que lo ayudó a él con el famoso plan Maitland, el plan continental de él del cruzar los Andes y tomar Perú a través del mar. Y él le va a agradecer. Y en la ciudad, el personaje este era James Duff, cuarta generación de duque de Fife, que tiene una gran casa, un gran castillo, hoy todavía existe, está intacto, y en el cuaderno, hace poco se hizo una actividad en donde hubo diplomáticos argentinos, en el cuaderno está cuando lo declaran ciudadano ilustre o visitante ilustre de Duff, ¿no? Hace ese viaje, para en el castillo del conde, el duque de Fife, está 2 días, vuelve a Londres y sigue viajando por Europa. ¿Saben a dónde iba? Para tratar su artritis reumatoidea iba a aguas termales de distintos países, sobre todo, por supuesto, más de Francia. Hace un viaje a los 66, 67 años con su mucamo y el nieto de Posadas a Roma y a distintas ciudades. Va a Nápoles, a Roma. En Roma le da un ataque de epilepsia, el mucamo lo va a ver a la cama y está muerto. Lo va a buscar al nieto de Posadas y le dice: el general se murió. Y como él sabía que tenía epilepsia, lo inyectó con algo y lo revivieron. Y siguió viajando por Italia. Era un viajero. En síntesis, quiero decir con esto, San Martín era un personaje abierto a las ideas más avanzadas de la época. Un hombre muy culto, muy leído, ¿no? Fue una persona de una cultura increíble, siempre fue a cuestas con su biblioteca, incluso en las campañas militares, de más de 500 volúmenes. Y sobre todo, era un viajero incansable. Aldo, ¿qué tenemos hoy? Bueno, va a ser difícil después de esto. Pero mira, esta semana tenemos varias efemérides, pero una que seguramente te va a agradar porque sé que es un tema que conoces en profundidad, es la reconquista de Buenos Aires, claro, la primera, entre el 10 y el 12 de agosto de 1806. Ya hemos hablado obviamente de este tema, pero conviene un poco recordarlo. Recordemos que en el siglo XVIII entre España e Inglaterra había habido en un siglo 6 enfrentamientos. Sí. Esto había debilitado a España, la había alejado de sus colonias, las comunicaciones eran se habían ido espaciando. Por ejemplo, en Buenos Aires, la última vez que habían enviado un regimiento desde Burgos fue en 1784. Y después no llegó ningún regimiento más. Eran los mismos muchachos que estaban ahí con sus años a cuestas, etcétera. Y bueno, todos sabemos que en 1805 se produce la famosa batalla de Trafalgar, que deja a Inglaterra dueña de los mares. Ya se había sacado tiempo antes de encima a los holandeses, que eran otros competidores de los mares. Se saca de un plumazo a españoles y franceses, pero 45 días después Napoleón les devuelve la estocada en Austerlitz, ¿no? Está aquella famosa frase del primer ministro inglés enrollando el mapa de Europa y dice: olvídense de Europa. No lo vamos a necesitar por ahora. Así que busquemos otros destinos. Ahí aparece un conocido americano, que es Francisco de Miranda, que siempre buscando la independencia de los países de la corona española, propone, ¿no es cierto?, este personaje bien novelesco,
le propone al mismo ministro que comentábamos recién, el ministro Pitt, que ayude a liberar o a conquistar las colonias americanas para convertirlas en una monarquía constitucional, y ahí surge por primera vez la idea de un descendiente de la casa incaica como rey o emperador de una América con una constitución al estilo inglés, ¿correcto? Esto va a ser tomado, ¿no es cierto? Esta idea de Miranda va a ser tomada por los ingleses y se propone la famosa invasión al Río de la Plata, que ya más o menos conocemos, que tiene sus aspectos como igual que la historia de San Martín, esas que nos relatan, ¿no es cierto? El Sobremonte viendo una obra de teatro, Liniers que está en Ensenada y manda avisar, che, acá llegaron los ingleses, agarra el tesoro y huye, ¿no es cierto? Bueno, si lo miramos desde la óptica de los españoles, es correcto lo que hizo Sobremonte. No tengo nada con que defenderme, me voy a Córdoba, me llevo el tesoro para que no lleguen. Pero bueno, la lectura de los porteños fue, nos abandonó. Cobarde. Y encima después los ingleses lo atraparon y le sacaron todo, así que nada, correcto. Y en poco menos de 48 horas la ciudad cayó. Y ahí viene toda la historia de la Reconquista, ¿no es cierto? Por eso tenemos una calle que se llama Reconquista, es un hecho muy importante. Estuvo, Álzaga, ¿no es cierto?, financiando y apoyando a los intentos para la Reconquista, el amigo Liniers haciéndose cargo de la organización en Uruguay, en lo que hoy es Uruguay, Pueyrredón intentándolo con sus gauchos, la famosa batalla de Perdriel, en la cual es derrotado. Con las húsares. Exactamente. Y bueno, finalmente, 45 días más o menos duró la ocupación. Viene el proceso de la Reconquista, que a mí lo que me gusta señalar es que se genera en ese momento algo que después lo vamos a ver en la historia de nuestro país muchas veces. Porque, claro, venían las tropas desde afuera hacia la ciudad. Los ingleses estaban en la ciudad, estaban en el fuerte, se habían instalado, estaban cómodos, tenían el tesoro, etcétera, etcétera, estaban preparados. Y viene, podemos decir, la chusma, ¿no es cierto? Uh-huh. Mal preparada, ¿no es cierto?, con muchas ganas, con mucha ímpetu, y como todos sabemos, Liniers se instala en los Corrales de Miserere, Plaza 11, ¿no es cierto? Y desde ahí le intima a Bereford, rendite. El hombre dijo no, de ninguna manera, y avanza. ¿Y hacia dónde se avanza? Por el único camino que hoy sigue siendo el principal, la avenida Rivadavia, el camino real, ¿correcto? De Rivadavia ¿hacia dónde? Hacia un lugar que todavía no era la Plaza de Mayo, pero que todos sabemos que es la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Y en el camino se iba sumando gente, ¿no es cierto? Y las tropas inglesas iban retrocediendo y la gente le iba tirando de todo, los metieron contra el fuerte hasta que finalmente se rindieron. Y era una multitud que rodeaba. Los ingleses perdieron 300 hombres, una carnicería, ¿no es cierto?, para un ejército que tenía 1.500, ¿no es cierto?, una verdadera carnicería. Y la participación popular y la participación del pueblo fue definitoria. Y esta idea de que la gente vaya sobre el centro del poder en la Argentina, después se ha ido repitiendo, ¿no es cierto? Y la Plaza de Mayo es un punto donde se festejan mundiales, pero también se definen destinos, ¿no es cierto?, muy importantes, muy políticos. Y después sucede algo que a mí me parece que ahí este personaje Liniers tan contradictorio, ¿no es cierto? Claro, amigo Sobremonte estaba defenestrado, absolutamente. Por primera vez aparece el Cabildo de Buenos Aires, un cabildo abierto como otro que va a venir unos años después, y lo impone a Liniers como comandante. Y tiempo después, desde España, le van a dar el título de virrey. Estuvo a un pelito Liniers de haberse podido convertir en el héroe, no solamente de la Reconquista, sino de la independencia. Tenía el ejército, tenía el pueblo, tenía el cabildo, ¿no es cierto? Y 11 meses después, porque no pasó ni eso, ese fue el tiempo que pasó, inmediatamente se propuso
organizar la defensa, porque se sabía que iba a venir otra segunda invasión. Ujú. Y armó las milicias, ¿no es cierto? Los pardos, los morenos, los patricios, todo lo que ya sabemos. Los regimientos elegían a sus propias autoridades democráticamente. Ahí aparecen personajes como Belgrano, como Frey, como Beruti, que pasaron de la nada a ser populares. Saavedra, el mismo Saavedra. Pero bueno, ahí es donde justamente la personalidad, la idiosincrasia de cada uno de los personajes definen. Porque Liniers, que tenía todo como para haber roto con una España que ya evidentemente estaba en problemas y venía en decadencia, prefirió mantener su lealtad a España. Al punto que, y con esto voy a terminar esta cosa, en 1808, siendo él aún todavía virrey, Napoleón le manda un emisario. Voy a tratar de recordar el nombre. Le manda un emisario y le dice, ¿qué le dice este emisario? Le dice, bueno, mirá, en España ahora gobierna el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Reconocelo como rey, acá, Sancenay, lo envió el emperador. El 13 de agosto de 1808. Entonces, la reconquista fue en 1806, esto fue 2 años después. Y que aceptara la autoridad de José Bonaparte como nuevo rey de España. Lo recibieron en forma secreta en el Cabildo, a este emisario de Napoleón, y no se sabe qué hubo, porque fue una reunión secreta, pero lo mandaron de vuelta a Francia vía Montevideo. Es decir, que rechazó la posibilidad de someterse a el rey impuesto por Napoleón en España. Así que claramente tomó un camino. Podría haber tomado otro, que es el que tomamos en definitiva en mayo de 1810, y al cual se va a volver a oponer, y como todos sabemos le va a costar la vida. Así que la reconquista de Buenos Aires, una pueblada liderada por Liniers, acompañada por Álzaga, por Pueyrredón, y el inicio de el proceso de Mayo, porque sin duda la organización de las milicias, la participación del pueblo, la organización del pueblo y la militarización del pueblo van a ser determinantes en el proceso que va a dar como resultado final el desplazamiento de Cisneros y la elección de la primera junta. Y otra vez este personaje tan particular de Liniers. Y te voy a comentar de otro tema, A ver. pero ya yéndonos de nuestro país, porque hay dos cosas que me parecen interesantes. Una más cercana en el tiempo, pero que ya pasaron varios siglos, y otra muy lejana en el tiempo. En agosto de 1519, un 10 de agosto de 1519, hace pocos días, salía desde Sevilla Fernando de Magallanes, con sus 5 cascaritas de nuez y con un objetivo muy claro: encontrar el paso hacia el Océano Pacífico. Básicamente era el mismo plan de Colón. Colón le había dicho a los reyes de España, che, vamos para allá, y llegamos a Asia y se topó con un continente. Y fingió demencia. Fingió demencia, qué sé yo. Dijo que era Japón. Sí, sí. Los engañó, hizo 3 o 4 viajes, al final los metieron presos. Pero bueno, después se encontraron con esto los reyes y empezaron a conquistar lo que habían descubierto, pero no perdían la idea original, que era, che, nosotros queremos llegar allá por el famoso tema de las especies, que era era tan importante o más que el oro y la plata. En todo caso, con el oro y la plata de América se podían comprar muchas especies, pero tenían que seguir haciendo la ruta tradicional. Y los portugueses ya habían le habían dado la vuelta a África y tenían ese paso controlado, ¿no es cierto? Magallanes era portugués. Les vuelve a plantear a los portugueses, che, yo puedo buscar y encontrar una salida para el otro lado. Le volvieron a decir que no, igual que le dijeron que no a Colón. No, flaco, ya tenemos por dónde ir nosotros. Y se lo va y se lo plantea a Carlos I, ¿no es cierto?, el rey de España.
y lo financia, igual que hicieron los Reyes Católicos, lo financia. 5 barquitos, 300 personas y 3 años de navegación en la cual pasado de todo. De todo. De todo, es una novela. Yo creo que de ahí, esto lo escribió en un diario de a bordo el que era el cartógrafo. ¿Cómo era? Sí, Pietrafica. Pero bueno, tenés historia de todos tipos. Por supuesto, su paso por nuestro país o por lo que va a ser nuestro país, su encuentro con los tehuelches. San Julián, ¿no? Exactamente. Ahí ahora vos sabés que de las 5 naves que partieron, regresa a España una sola 3 años después, comandada por uno de sus lugartenientes, que era el Cano, que ese sí es español, porque él muere en Filipinas. Y esa nave, la Nao Victoria, que es la que sobrevivió, tiene una réplica que se hizo en España. Está en Sevilla. Exactamente. Es una cáscara de nuez. Es una cáscara de nuez, uno no lo puede creer. Justamente te lo iba a decir por Está eso. estacionada en el río. Sí, la han llevado a distintos lugares. Bueno, hay una más turística en San Julián que se hizo, hay otra en Chile. Pero bueno, es realmente uno no puede imaginarse, ¿no es cierto? Y ahí en esa cáscara de nuez iban 50, 60, 70 personas, ¿no es cierto? No es que iban 15 tipos. Así que bueno, el amigo Magallanes encontró el Paso de Magallanes, que hoy llamamos Paso de Magallanes. Él murió porque se desvió de su plan original, no lo habían mandado a conquistar nada, ¿no es cierto? Le dijeron, descubrí el Paso. Podría haber descubierto el Paso y vos y yo, ¿qué hubiéramos hecho? Pegábamos la vuelta y volvíamos. Ah, ¿No es cierto? pero dar toda la vuelta. Sí, pero no era el plan original. Dijeron, vos encontré el Paso. Pero un poco dijo, bueno, no se imaginaba que el Océano Pacífico era tan grande. Y no se imaginaba que iba a estar tan vacío de nada. La mitad de la tripulación se le murió de escorbuto y falta de agua atravesando el Pacífico. Hasta que llegó ahí a lo que hoy son las Islas Marshall, y ahí se aprovisionó, y después llegó a las Filipinas. Fue el primer español. Acordate que las Filipinas fueron una colonia española. Claro. Él tenía que llegar a las Molucas, para él lo que quería era llegar con plata, ¿no es cierto? Entonces quería conseguir las especias y no fingir demencia como Colón, es decir, llegué, acá tengo las especias. Y aparte con eso se financiaba todo el viaje y ganaba plata todavía. Llega a las Filipinas y ahí en las Filipinas trata con los locales. Obviamente entre sus obligaciones estaba la cristianización. Les dice, conviértanse al cristianismo, juren lealtad al rey de España y yo les garantizo que van a estar, digamos, recontra bien. Los filipinos, o el filipino que lo atendió, dijo, bien, qué bien, ¿y qué me puede dar el rey de España? Lo que quiera. Bueno, tengo un enemigo acá, viste que Filipinas son muchas islas, tengo un enemigo acá, no hay problema, yo voy y te lo liquido al enemigo tuyo. Bueno, bárbaro, se la creyó, digamos, no la vio venir, como se dice ahora. Se fue con los barcos a esta isla, dijo, con los cañones, con las armas de fuego, viste, entramos, ¿no? Vini, vidi, minchi, nada, ¿no es cierto? El asunto que los planes le salieron mal. Las islas no hay puertos, las naves quedaron lejos, los cañones no llegaban, no los podemos bajar porque pesan mucho. Bajamos, llegamos con los barquitos tampoco llegan, bajamos de los botes, vamos con las armaduras, con los arcabuces, se moja la pólvora, estamos cansados y los muchachos estaban esperándonos con arcos y flechas. Lo liquidaron. Y además él era cojudo y valiente. Exactamente. Y se arriesgó más de la cuenta. Se arriesgó, le dijo a sus capitanes, déjenme, yo me ocupo, y nada, le fue mal, correcto. Y después el regreso fue mucho más azaroso. El regreso fue muchísimo más azaroso y lo completa, como sabemos, el Cano, que llega a España en septiembre de 1522. 3 años, y de esa manera se terminaron todas las dudas respecto de la condición de la Tierra como una esfera, ¿no es cierto? Porque yendo siempre en la misma dirección, volvió al mismo lugar, ¿no es cierto? Yendo siempre hacia el oeste, amaneció en España 3 años después.
respecto de esto, yo vi que hoy no trajiste un libro, pero este te lo recomiendo porque lo acabo de releer. Este lo escribió Stefan Zweig. El Magallanes, exactamente, la aventura más audaz de la humanidad. Yo lo había leído hace muchos años y ahora lo compré hace poco, lo recompré hace poco y lo leí. Y aparte nos sirve para recordar a Zweig, ¿no es cierto? Que es un escritor judío, nacido en Viena, perseguido por el nazismo, que finalmente se suicida en Brasil en el año 41. Vivió en Río de Janeiro, ¿no? Exactamente. Sí. Es que siempre se dijo de Magallanes, sí. y Elcano, para ser justo también, que hasta la llegada del hombre a la luna fue la expedición más audaz de la civilización humana. Sí, sin duda. Y bueno, si vos creo que lo viste, pero si vos ves con qué alunizaron en la luna, Sí. No, está muy cerca de la nao Victoria, Claro, digamos. como son todas las primeras cosas. Claro, ¿viste? Las primeras expediciones. ¿Cómo alguien se animó a subirse ahí que lo mataron? En un papel plateado, Claro. que no tiene nada de aerodinámico, pero claro, sí. no pensás que no hay atmósfera ahí. Exacto. Y bueno, y aparte, bueno, obviamente todas las vicisitudes, ya te digo, lo que significó esa expedición, hubo un levantamiento, hubo un amotinamiento, lo conjuró, mató a los amotinados En San Julián hubo. en San Julián, ahí mismo en territorio de lo que hoy es Argentina. Nombró a la Patagonia, porque él se encontró con los tehuelches, que los consideró personas de gran altura, imagínate, tipos que vivían en el sur, fríos, corpulentos, cubiertos de pieles, seguramente con algunas cosas en los pies, les llamó patagones, ¿no es cierto?, por ser grandes, y eso fue lo que terminó nombrando a la Patagonia Argentina. Algo increíble. Y la otra cosa que te quería mencionar, más alejada en el tiempo y que nos vincula más con el tema de la radio, de radiocultura, es la batalla de las Termópilas, que no sé quién habrá hecho los cálculos, pero dicen que fue un 11 de agosto, porque los griegos no contaban los días ni tenían los meses que tenemos nosotros, pero dicen que fue un 11 de agosto del 480 antes de Cristo. Y es esa famosa batalla De los 300 espartanos. los 300 espartanos liderados por Leónidas. Era una confederación, o sea, la batalla la guía Leónidas y el núcleo duro del ejército eran los 300 espartanos, pero había aportes de todas las ciudades griegas, las famosas guerras médicas, los medos, los persas que querían ocupar Grecia, y del otro lado Jerjes, el emperador todopoderoso. Presentados como bárbaros, ¿no? Sí, no, aparte un imperio poderosísimo, rico, con un ejército fenomenal, y que aprovechando el estrecho de las Termópilas, ¿no es cierto?, le presentaron batalla y detuvieron durante muchos días el avance de los persas, y por supuesto, de esto no sabemos nada, sabemos el relato. Así como tenemos mucha información de San Martín y así todo hay puntos oscuros. Okay, exacto. Imagínate de Leónidas, ¿no es cierto? Lo único que sabemos es que se le plantó a los persas ahí y murió en la batalla. Es el prototipo del héroe, ¿no es cierto? Es de ahí, después tenemos otras historias similares, de David contra Goliat, ¿no es cierto? Pero acá es distinto porque David vence, acá pierden, ¿no es cierto? O sea, de una derrota es celebrar una derrota. Estamos celebrando una derrota que en definitiva, ¿por qué se produjo? Por una traición, ¿no es cierto? Porque un griego traidor, Efialtes, les dice a los persas que hay un camino para rodear el desfiladero donde los estaban frenando y entonces emboscarlos, atacarlos por la retaguardia. ¿No es cierto? Entonces, el relato tiene todo. Fuimos derrotados, pero porque hubo un traidor, ¿no es cierto? Y además después eso permitió que obviamente las ciudades griegas se organizaran mejor y los persas fueran derrotados en la batalla de Salamina y finalmente la invasión persa en Grecia no se produjo, por lo menos en ese momento. El legado cultural de esta batalla no tiene nombre, porque es algo que ocurrió hace tanto tiempo y sigue siendo
objeto de obras de arte, obras de teatro, bueno, más en nuestra época de obras cinematográficas. Donde modernas, las series. Sí, las series, la literatura, ¿no es cierto? Donde está la resistencia a la opresión. Básicamente es la resistencia a la opresión ante el malvado Jerjes, ¿no es cierto? Y los griegos, que representan obviamente la cultura occidental. Así que bueno, esos eran los dos temitas que quería comentarte. Hay otros, pero bueno, vamos a tener que dejar para la próxima. Nos vamos con música, nos vamos con Blades. Hasta el próximo miércoles. Bueno, llegó la despedida. Llegó la despedida y ustedes van a perder el vuelo. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Cante conmigo. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volando. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. De un carro pasa bien despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la mitad de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán, don Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va la mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer, iba a guardarlo en su cartera aunque no esté